Cápsulas, creamy cápsulas, creamy cápsulas, creamy cápsulas. Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Crimicápsulas. El día de hoy tengo el honor de tener a la maestra María Barrera, licenciada en Criminología, maestra en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, maestrante en Investigación Integrativa con enfoque en Ciencias Sociales y Humanidades, también cursando la maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, especializada también en mediación de conflictos de la UNAM, y obviamente articulista y conferencista en diferentes temas respecto a la criminología. Ella ha tenido una experiencia laboral tanto en la Fiscalía General del Estado de Michoacán como también en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad. Ha sido perito en criminología también en el mismo Poder Judicial del mismo Estado. También ha sido desarrolladora del Sistema de Información Victimal en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, fundadora también de la Red Criminólogas. Entonces, tenemos a hoy el honor grato de poder entrevistar a una gran exponente empresarial y una gran representante del área de la criminología. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. Hola, bien. Bueno, maestra. Pues gracias por la invitación a tu espacio y aquí estamos para compartir lo que podamos compartir. Bueno, maestra, estamos abordando ahora justo a los interesados sobre estos temas dentro de esta pequeña carrera, por así decirlo, en mi país realmente carente, lamentablemente. Todavía no tenemos una historia en la licenciatura en Perú. Entonces, gracias a esto resulta el origen de este proyecto de Crimicápsulas. Entonces, como personas que tal vez ya desconocen incluso el término de diferenciación de criminología y criminalística, queremos aprender sobre cómo usted surge tal vez en algún momento de su infancia. ¿Qué hizo tal vez, por ejemplo, cuestionarse sobre la justicia, el crimen o el comportamiento humano? Si tuvo alguna experiencia cercana tal vez con la violencia o incluso la delincuencia que marcara esta percepción suya sobre la criminología. Pues fíjate que fue muy curioso. Bueno, durante mi infancia no tengo recuerdo realmente de haber pues vivido algún tipo de violencia ni haber observado tampoco. Eh, Sí que mi papá estuvo involucrado en trabajos relacionados a la seguridad pública. Fíjate, eso no lo había pensado. Sí, de repente entendía que él pues trabajaba en esas esferas, pero nunca le tomé importancia. En la infancia yo estaba como más relacionada a las muñecas, a la moda, al diseño de modas y todo ese tema, ¿no? Que luego solemos tener algunas mujeres. Y para nada me pasaba ni siquiera que me iba a dedicar a esto, ¿no? En mi vida adulta. Tuve una infancia bonita, tuve una familia integrada, funcional y ¿no? De repente, fíjate, sí pasó una situación fuerte que se vino el divorcio de mis padres. Fue muy duro porque de ser una familia pues integrada y funcional, al menos a nosotros siempre se nos mostró eso, el cariño, el apoyo, el inducirnos por el camino del bien, siempre introyectándonos valores y todo este tema pues que nos lleva a ser mejores personas. Eso sí, lo tenemos ahora sí que como dicen, es la educación básica que se mama en casa, ¿no? Vulgarmente. Y eso sí, lo tuvimos muy firme. Entonces, cuando surgió este planteamiento del núcleo familiar, que se viene el divorcio, nos afectó en el sentido emocional, podríamos decir, porque fue en adolescencia, justo en la adolescencia, una etapa muy compleja. Y gracias a estas bases, sí puedo decirlo, gracias a estas bases que nos inyectaron en casa, fue que tal vez no nos desviamos, ¿no? A algo pues como criminógeno. Entonces, luego ya yo me vengo a Estados Unidos de emigrada y mi papá se viene primero, después me vengo yo y un hermano, así como que se hicieron la repartición de hijos, ¿no? Somos 4 hermanos, entonces 2 para mamá, 2 para papá, ¿no? Y yo me vengo con mi papá y estando acá en Estados Unidos pues, yo estaba muy dolida, estaba muy afectada por la separación. Yo pensaba, yo quiero regresar a México a estudiar y quiero estudiar algo que me lleve a ayudar a las personas que están atravesando conflictos fuertes emocionales, ¿no?
Y en una ocasión fue muy, me haces que vuelva, que haga retrospectiva a ese momento, porque estaba pensando en eso, dije, voy a regresar, mi mamá me llamaba, ven a estudiar, ven a estudiar, ven a estudiar, ven a tu país, todos tus primos ya se están licenciando, ya están terminando carreras, ¿y tú qué vas a hacer? Y un poquito seguía moviéndome por ella, que pienso, bueno, voy a regresar y quiero ayudar. E incluso por ahí vi alguna vez una carta que estaba escribiendo de como un plan de vida, ¿sabes? Dije, quiero regresar a México a estudiar para ayudar a las personas, a que no sufran, a que no haya injusticias. Era como un espíritu muy particular que siempre tuve en realidad, porque siempre soy muy empática y muy intuitiva. Y dije, a ver, psicología o derecho. Estaba entre esas dos áreas. Dije, psicología de lleno por esta parte, ¿no? Intuitiva, entender el porqué, el sufrimiento, el porqué, el daño, y El luego acompañamiento. derecho para la injusticia. Yo voy a luchar por los derechos humanos, vaya, ¿sabes? Pero era algo muy genuino que yo no estaba viendo en la televisión, no estaba escuchándolo en la radio, ni en las redes sociales, porque en ese momento, pues no había redes sociales, no como ahora. Era algo muy genuino porque yo experimentaba eso, ¿no? Entonces decía, ¿qué hago? Y de repente, muy genuinamente, recuerdo muy bien que me vino la palabra criminología. Dije, criminología. Fue muy raro porque realmente yo no recuerdo haber escuchado o haber ni siquiera investigado sobre eso. Pero fue como una fusión, como algo que se integró en mi psique, psicología, derecho, criminología. Y bueno, pues así surgió. Creo que sí, un poquito movida por esa experiencia, pero pues después ya lo que vino fue todo otro mundo, ¿no? Así Interesante. Es, mi, es mi, un, es un, mi fer- experiencia. es un perfil muy contrario a la primera entrevista que tuvimos con el maestro Alan, porque el maestro Alan había tenido este contacto con el Estado así en su ciudad de mucha violencia debido a este tema del narco que había y las pandillas que habían dentro de México, ¿no? Pero es curioso cómo surge diferente, ¿no? Incluso su tema vocacional de usted es muy distinto. Normalmente a veces los referentes son personas que tal vez han pasado por esos momentos difíciles o se guían, ¿no? Incluso de las series, ¿no? Dibujos animados, Batman, CSI, que los atraen, pero curioso que incluso hasta de la nada fue como una conexión, ¿no? Así, tipo Sí, cósmica con respecto a realmente la lo fue cronología. fue muy raro, sí. Pero así fue, realmente así fue. Yo en ese tiempo tenía un noviecito y le dije, ya sé, voy a regresar a México y quiero estudiar criminología. Y él también así, criminología, sí, criminología. Con eso puedo ayudar a mi espíritu así justiciero, ¿no? Y pues sí, pasó. Me vine, me fui, me regresé a México. Creo que es incluso la primera historia que yo tengo cercana a un colega que surge de los valores o la axiología que te inculca la familia, ¿no? Como una forma de extender esta labor de justicia. Es la primera vez que también lo escucho, sinceramente, estoy muy impresionado. Ah, Y, bueno, no sé si eso sea motivo de qué, pero y seguramente hay más. cuando comenzó los estudios, me comenta que ya tenía esta idea, bueno, o surgió esta idea de la criminología cercana cuando ya que inició. Eh, la idea que tal vez tenía en concepto de la criminología cambió en ese proceso universitario. Hubo un tema de contradicción, de conflicto tal vez de ideas con respecto a lo que usted tenía como tal vez como estigma o presupuesto antes de ingresar a después, cuando ya estudió los cursos correspondientes, algún tipo de controversia o cambió incluso la visión de lo que usted esperaba de la carrera. Fíjate que yo cuando regreso a México, pues debo terminar primero la preparatoria porque la dejé trunca por esto que te comentaba. Y recuerdo mucho que nos dejaron hacer un ensayo en la materia de Derecho, creo, sobre algo, un ensayo sobre un tema de injusticias, ¿no? Me acuerdo que me lo gocé tanto ese tema y yo obviamente lo hice relacionado a eso, a las injusticias sociales muy basadas en los derechos humanos desde la preparatoria. Oh, Entonces, cuando ingreso a la carrera, me pasaba algo muy curioso y sobre todo, por ejemplo, las materias relacionadas
a la criminología, ¿no? Total, criminología clínica, a la criminología general, sobre todo en esas, o sea, en esas materias. Cada que tenía una materia de esas, yo sentía un lleno tan profundo, un gozo interno de decir, estoy en el camino correcto. O sea, algo muy... que los maestros incluso lo veían, ¿no? Y indirectamente lo llegaban a, pues, hacer. Pero bueno, eso realmente a mí no me interesaba mucho lo que pensaban, pero realmente yo sí lo vivía, lo experimentaba. Decía, incluso recuerdo mucho que todavía nos faltaba como un año para terminar la carrera y yo le comentaba a mis compañeras de clases que nos sentábamos una vez así, ¿no? Nos sentamos a conversar y le digo, es que yo siento que ya necesito salir al campo. O sea, les decía, ¿no? Yo siento que ya no tengo más nada que aprender, ¿no? Que obviamente era algo erróneo porque somos aprendices eternos, pero yo sentía como que algo de que sentía que ya tenía las bases para salir afuera y hacer lo que sabía que podíamos hacer siendo criminólogos, ¿no? Y criminólogas. Y ellas al contrario me decían, no, yo tengo miedo, yo siento que me faltan todavía varios años y yo sí, y yo bien desconectada de su realidad, ¿sabes? O sea, es que yo ya me siento capaz de salir y sé que como que ya una necesidad vocacional de ya estar en campo de acción. Así lo viví, nunca tuve duda, nunca, incluso siempre distinguí muy bien. Recuerdo que siempre, muy genuinamente, distinguí muy bien entre que criminalística jamás iba a ser el campo en el que yo me iba a destinar. Incluso esas materias me parecían que son muy importantes, claro, obviamente, pero a mí, o sea, a mi vocación me parecían como que no tenían cabida en el cuerpo de conocimiento que yo necesitaba para intervenir lo que yo sabía que podía y quería intervenir para mejorar las condiciones humanas. Interesante, una postura distinta, ¿no? La percepción que se tiene. Interesante, maestra. Ahora, justo llevando a este punto de ya querer entrar al campo, me imagino que tal vez recuerda cuál fue su primer contacto tal vez con una escena del crimen o con un análisis criminológico real. ¿Cómo fue ese primer contacto con esa experiencia? Mira, yo empecé dando servicio y prácticas sociales en la fiscalía, en un área en la que no estaba permitido meritorios ni nadie que fuera ajeno al área por la secrecía y el nivel de investigación que se tenía, un área de antisecuestros. Entonces ahí pues abrimos la puerta, no sé cómo hice para abrir la puerta, me preguntaban, ¿eres amiga, eres conocida? ¿Te puso la directora? No, nunca la había visto en mi vida, tuve una entrevista con ella y me aceptó, ¿no? Y ese fue el primer acercamiento que tuve con un caso real indirectamente, porque yo te digo, era practicante, luego ya di mi servicio social y yo estaba con un ministerio público, entonces llegaban personas presuntos, ¿no? Por delito de secuestro y la evidencia. A mí me gustaba mucho analizar la evidencia, justo que se relaciona con el comportamiento criminógeno, ¿no? Porque ahí se visualizaban muchos rasgos de ese tipo. Me gustaba mucho hacer eso. Genuinamente es lo que más me gustaba. Entonces, pero el primer acercamiento directo fue cuando ya se venía la contratación. O sea, yo había terminado, ya tenía mi título y todo este tema. Y me dan mi carta de adscrita, como la primera criminóloga adscrita a la unidad de antisecuestras del Estado en la Fiscalía. Y me acuerdo en esos días llegó un caso muy emblemático de un homicidio en contra de una mujer. En ese tiempo pues todavía no era el tema del feminicidio, estaba todavía tipificado como, aparte del secuestro, pues era secuestro con bueno, la joven sí se apareció y apareció así. Bueno, lo que quiero llegar es que estaba el área de psicología y le dicen a ella, en ese tiempo los psicólogos hacían el perfil criminológico, porque no tenían el perfil criminológico, el perfil del criminólogo y no sabían
¿no? Había mucha desinformación sobre esto, ya sabemos. Entonces, ellos empezaron a decir, llegó ese asunto y agarraron a un presunto. Bueno, nos habla el director y nos dice, quiero que ustedes dos vayan, hagan lo que tengan que hacer y me digan si esta persona fue quien pues privó de la vida y primero de la libertad y luego de la vida a la mujer, ¿no? Y fuimos, pero pues yo estaba recién llegada, como ya oficialmente como criminóloga. Mi compañera, que en ese tiempo era una psicóloga ya de muchos años en fiscalía, ya mucho mayor que yo, ya con un colmillo muy grande, fuimos y pues yo la dejé a ella primero, porque no es, hay mucho recelo y muchos temas en los sistemas de gobierno. Entonces entramos y ella empezó a hacer su intervención, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Lo empezó a interrogar y yo la veía y decía qué mal, pero no lo decía, o sea, solo lo pensaba. Mal, mal. O sea, dije, y luego hacía una interferencia sobre un tema difícil y esta persona pues tenía una reacción, bueno, el punto es que jugaba mucho con sus emociones. No era una intervención profesional, ¿no? O cimentada en un empirismo. Entonces yo lo veía y más que ir a investigar a la persona, yo fui a analizar cómo estaba operando el sistema, ¿no? Entonces, indirectamente, ¿no? Entonces yo digo, pues no voy a intervenir uno porque ella lo está haciendo y no hay forma de que yo intervenga porque era como muy agresiva en su intervención. Y dos, ya con lo que ella está haciendo a mí me queda claro lo que pasó. Yo definitivamente dije, esta persona no tiene nada que ver con eso. Pero no dije nada. Entonces ya íbamos de camino con el director y me dice, oye, ¿cómo lo viste? ¿Viste cómo lo manejé? No sé qué. Y yo pues no le decía nada, ¿no? Le digo, pero ¿sabes qué? Yo pienso que esta persona no tuvo que ver. Y me dice, ¿cómo crees? ¿No viste cómo lo estaba manejando emocionalmente? Y ya no dije nada, ¿no? Claro. Entonces llegamos a la unidad con el director y nos dice, ¿qué pasó? Y yo le dije que ella hablara. Le explicó pues todo su método. Dice, y sí fue, que sí fue. Y ya me volteó a ver a mí y como indirectamente, porque no directamente, pues yo era la nueva, estaba aprendiendo, ¿no? Y yo pues nada más hice mi gesto de así, ¿no? Bueno, ya total pasó el tiempo. No recuerdo si pasaron 2 semanas, que salió en el periódico que lo habían absuelto, que porque habían comprobado que efectivamente esa persona no tenía nada que ver en ese tema, sí, fue muy, muy fuerte. Y entonces me dijeron, oye, ¿ya viste? Tenía un amigo muy íntimo, un psicólogo con el que colaboraba mucho. Le digo, ¿qué? Dice, ¿no viste que salió en las noticias eso del caso? Porque fue un caso sonado. Le dije, no, dice que lo liberaron. Le digo, ajá, pues sí, sí, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue mi acercamiento más, mi primer acercamiento directo, pero el acercamiento que también como que puso a prueba mi intuición, que está reforzada con el conocimiento teórico, ¿sabes? Con el conocimiento empírico, sobre todo. Claro, y es muy crucial que también lo denote, porque a veces también nosotros en el campo profesional somos como que, por así decirlo, en cuestión de percepción popular, reemplazables, ¿no? De alguna manera con policías o psicólogos, ¿no? Pensando que ellos pueden de una forma reemplazar nuestra preparación con la que ustedes tienen, cuando realmente los caminos y la preparación profesional es muy, muy distinta. Y qué curioso que sea un caso que usted ha vivido como su primera oportunidad, ¿no? Incluso hacer esa diferenciación de alguien que ya tenía su experiencia, incluso con un caso sonado. Eso me sorprende bastante. Fue muy curioso. Es que te digo, no sé, pues pasó muy genuino. No es como que yo iba con mi mente académica, así muy teórico, voy a investigar. No, o sea, fue muy genuino el comprender a fondo, ¿sabes? A veces sí es necesario el conocimiento, por supuesto que lo es. Hoy día entiendo que entre más interdisciplinares seamos, no únicamente en lo teórico, sino en lo empírico, mejor,
sea, esto se expande muchísimo, pero también no debemos perder esta base genuina, intuitiva, ¿sabes? De ser con el otro. Obviamente saber manejarlo, porque yo lo Claro, decía yo muy, lo es que respaldamos, ¿no? para Obviamente. abuelo, Pero sí es muy cierto, no exacto. deberíamos desconectarnos de ese lado que tenemos, ¿no? Que de todas maneras también se incrementa, ¿no? Con la preparación profesional también. Tenemos como ese sexto sentido, ¿no? Que se va acumulando a través de la experiencia y el conocimiento que vamos adquiriendo. Y respecto Sí, a esta preparación que usted ha llevado ya en el campo o en las prácticas, ¿ha tenido algún profesor o mentor que lo haya influido de manera muy determinante con respecto a su visión de la criminología o respecto a cómo llevó la criminología en la universidad? digo, pues mira, Ujú, que es difícil. Yo creo que todos los maestros que directa e indirectamente me han tocado académicamente han influido, ujú, todos. Eh, Hubo uno, fíjate, muy particular que era, él era un maestro médico legal, ah, médico interesante. forense, y recuerdo que en una clase yo le decía, yo lo admiraba mucho, era un hombre ya grande, con pelo blanco, pero veía que era una persona tan calmada, pero cuando explicaba algo salía una sabiduría tan profunda. Y me acuerdo que una vez le dije, maestro, ¿cómo hace para saber tanto? Para saber tanto así con sabiduría, pues no solo teórico, mentalmente, Claro. ¿sabes? O sea, una sabiduría integral. Y me dijo, con hambre. Y yo creo que yo me quedé, ¿no? Dije, con hambre. O sea, ¿cómo con hambre? Pero no se lo dije, o sea, me quedé callada, solo lo escuché. Y fíjate, o sea, no tiene nada que ver con los grandes maestros académicos que tienen maestrías, doctorados, libros y todo esto. Era un hombre sabio. Interesante Era, perfil, digo, ¿eh? porque pues ya se fue. Ajá. Pero fíjate, o sea, eso que me dijo llevó a una búsqueda que todavía sigo, a una búsqueda de conocimiento, a una búsqueda de profundidad y a una búsqueda de querer de verdad, pues en cada acción que hacemos, tratar de mejorar uno y mejorar a las personas, al entorno, lo que sea, con lo que estemos pues conviviendo, interactuando, ¿no? Pero creo que esa pequeña frase me abrió, o sea, sí, literal me abrió mucho el panorama y el camino. ¿Y en algún momento o trayecto de la carrera profesional llegó a dudar de si realmente estaba bien estudiando criminología? ¿Llegó a pensar tal vez cambiarse de carrera o dejarla? Mm. No, ¿sabes? Lo que sí llegué a dudar, Ujú, y esto te estoy hablando de hace 4 años, que entré como en un colapso, ujú. a dudar muy profundamente, no de la carrera, no de las ciencias como tal, sociales o criminológicas. Llegué a dudar de así como que, ¿cómo te lo explico? Am, de la capacidad humana para de verdad Ah, hacer algo. Ujú. ya le entiendo. Minimice violencias, que minimice degradación humana, Mm, esto. A eso llegué a dudar. Llegué a dudar de, pues ya para qué, o sea, ¿qué hago ya? O sea, no hay forma, o sea, el ser humano está condicionado, está programado, esto es una lucha en vano. Entre más hablamos de criminología, más promulgamos indirectamente lo criminógeno, ¿sabes? Sí ujú. tuve un colapso hace 3, 4 años y tal vez queda reflejado en lo que les llegué a compartir en redes sociales, de allí hasta ahora, pero llega un punto como de quiebre. Entonces, aparte de que yo creo que tuvo que ver el hecho de que mi vida cambió, soy madre de 2 pequeñas niñas, entonces creo Entiendo. que todo estuvo como, ¿sabes? Como influenciado. Y ahorita hace un año que ya retomo otra vez con fuerza y digo, bueno, pues no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Sí.
y todos estuviéramos en el conformismo, en el decir no hay nada que hacer, pues imagínate. Eh, Pero dudar de la carrera como tal, nunca. Nunca he dudado, nunca, nunca. Sí he dudado de, por ejemplo, si es suficiente lo que conozco, si es suficiente lo que sé, si es suficiente el nivel que tengo de conocimientos, si es suficiente el nivel de interconexiones neuronales, ¿no? Que puedo llegar a generar para mejorar en algo en cada intervención, pero creo que allí una es de consulta. allí, ¿no? La duda. Ahora, justo que menciona el hecho de que pasó por esta etapa de ser madre y también contando una experiencia personal, que por ejemplo yo recientemente recién soy tío. Entonces, ¿cómo usted lidia con este tema conceptual de todo que literalmente nuestro estudio es la parte tal vez más oscura que podemos entender de la sociedad y tener ese rol ahora de un tema familiar, ¿no? Porque me imagino que la concepción de preocupación no es tan igual como cuando tienes que cuidar de alguien, en su caso cuando la maternidad o en mi caso también ahora que soy tío. Entonces, ¿cómo usted lo lidia frente a ese tema? ¿Cómo usted maneja esa sobrecarga de entender que el peligro está en una probabilidad alta en todos lados, ¿no? Ok. Fíjate, estás como que estás abriendo la puerta a algo que es muy importante, que los profesionales, y hablando de nosotros en la materia que justo trabajamos con lo más denso de la naturaleza humana, eh, no podemos a un lado nuestro rol familiar o nuestro rol materno con nuestro rol profesional. Yo soy fiel, no creyente, Ujú, sino, ¿cómo te lo puedo explicar? De que los criminólogos y criminólogas debemos ser congruentes con el tipo de vida que tenemos en lo oculto, digamos, ujú. en lo familiar, en lo secreto y afuera, en la sociedad. Eso es algo muy importante que tenemos que estar presente y justo por eso yo también me enfoco en decirles, oigan, está bien que se preparen, que tengan cursos, muchas constancias, muchos diplomas, muchos grados, lo que sea, pero también como seres humanos. Claro. No podemos despegar una cosa de otra. En lo personal ha sido muy difícil, Ujú. es otro gran reto. Sí. Porque ser madre, para mí, recuerdo, yo formé una asociación civil, perdón, sin fines de Ujú. lucro por infancia y adolescencia, porque justo entendía que primera infancia es nuclear, ¿no? Y cuando tenía esa asociación, recuerdo que yo misma me decía, cuando tenga hijos, me voy a olvidar del trabajo. Voy a estar presente 24/7 inyectando lo que tanto hace falta, que justo es lo que nuestros padres a nosotros lo que te comentaba al principio, ¿no? Claro. Fíjate, o sea, como todo tiene una razón de ser. Entonces, porque yo entendía, por ejemplo, nosotros atendíamos a niños, a jóvenes que eran hijos de funcionarios públicos, ¿no? Ujú. Con gran solvencia económica, eh, y los niños quebrados. Los Sí, niños dolidos, los niños perdiéndose, ya casi desviándose de lo criminógeno. sí, sí, sí. Entonces eran cosas que decía uno, no podemos ser permisivos, ¿no? De todas estas situaciones. Y yo era, pues obviamente decía, no, es que eh, tener hijos es una gran responsabilidad. Que por ahí luego veo, ¿no? De que si no estás preparado anímicamente, emocionalmente y económicamente, que es secundario, pero no deja de ser importante, pues mejor no tener, ¿no? Hijos. Porque realmente es una gran responsabilidad y de no responsabilizarnos, las consecuencias lo vemos en la violencia y en lo criminógeno. Entonces, es difícil, pero haz de cuenta, yo me destino, primero, la persona con la que formé mi familia es una persona que entiende mi posición, que es sumamente empático, que me apoya totalmente. Yo creo que si no, no estuviera con él. Porque yo tengo una convicción muy firme, ¿no? Y tengo una vocación muy firme. Esto no es un juego, una ocurrencia o algo que surgió de la nada, es algo que viene en mis entrañas casi. Y él comparte hasta cierto grado eso, porque él también es un hombre pues empático y todo este tema. Entonces ahora sí que fue llegar
a un acuerdo, ¿no? De yo no voy a dejar lo que hago, pero el tiempo que yo no puedo estar con ellas, quiero que tú lo suplas y lo suplas muy bien, ¿no? Que te estoy hablando de 1 hora o 2 horas o 3 horas por día, porque pues sí es importante tener que si no está mamá o no está papá, tenga, de todas maneras, los niños tengan este soporte, que no los deje, ¿no? Libres o pues con esta, ¿cómo se podría decir? Con este riesgo, ¿no? Se puede decir de alguna forma, de dejarles así. Luego, es que ese es un todo tema, el tema de la crianza. Pero sí me trabajo mucho y trato de darle lo mejor que puedo a mis hijas en el sentido del amor, el acompañamiento. Yo las dejo mucho experimentar. No soy una mamá que está súper protectora para nada. Y las dejo mucho experimentar y cuando se conflictúan ellas mismas, ya yo intervengo y les pregunto qué pasa y cómo te sientes y qué estás sintiendo y qué estás experimentando. Y algo curioso que el entorno a veces sí suele ser el tipo de personas que como que llevan a los niños a esta conciencia de decir importa más lo de afuera, importa más lo material, importa más la apariencia y pues sí es una lucha, ¿no? Y ahorita pues yo como madre sí es una lucha decirles no, lo que importa es lo que está dentro y hay que trabajar mucho. Y, pero sí es un gran reto, es un desafío que nos hace crecer, nos hace Sí, crecer considerablemente como seres humanos, porque profesionalmente yo te diría que no, me claro. ha cambiado mucho porque sigo siendo la convicción, ¿sabes? Y la vocación. Y aparte yo creo que es algo que yo ya traía muy, muy integrado, justo por todas estas enseñanzas, ¿no? Desde temprana edad de mis padres. Eh, pues sí, no sé. Es Ha así. sido interesante también la postura, porque también o sea, de todas maneras, al menos en mi opinión, creo que lo profesional rige de alguna manera a cierto grado de lo personal, ¿no? Y a veces, porque eliges el camino de tu vida como una forma de identificarte, ¿no? Entonces se vuelve parte de ti, ¿no? Y parte de lo que ven las personas que aman y te quieren, ¿no? Igual es interesante cómo lo aborda también, maestra, es un punto que a veces no se conversa mucho sobre este campo, más bien lamentablemente a veces se incentiva la parte de este punto del morbo, ¿no? Incluso cuando se quiere conversar de casos o las entrevistas a criminólogos es tu caso más fuerte o cuéntame qué es lo más feo que has visto. Entonces, no se aborda esa parte vocacional que es muy importante, que es esa parte integral, axiológica, la parte personal como crecer y ser coherentes, ¿no? Porque también en el derecho también es otra mancha, lamentablemente, que a veces no hay mucha... Ya, maestra, entonces, con respecto al aspecto personal y profesional, bueno, me parece muy adecuado abordarlo desde el aspecto que lo hizo, me parece muy correcto también el hecho de trabajar como personas de manera congruente a la función también coherente, ¿no? De ser profesionales. Y ahora, justo en ese aspecto, en ese camino, me interesaría saber, ya en su filosofía profesional, como menciona la importancia de la empatía, la ética y este tema también curioso de la sabiduría práctica, ¿no? Que se podría tal vez denominar de esta forma. ¿Cómo cree que tal vez estas cualidades puedan transformar el campo de la criminología? Pues ese sí que es un gran desafío. Yo creo que es el desafío más grande que enfrentamos, no únicamente yo, más que el de ser madre o el de ser criminólogo o criminólogo. Sí, es un gran desafío porque te enfrentas a la academia y la ¿No? academia mucho tiene su influencia sistemática, ¿no? Los sistemas que dicen cómo debe operar todo. Claro. Entonces, podría decir que sería ir contracorriente, pero yo creo que fíjate que yo comparto esta filosofía que te digo nace de la experiencia, del empirismo, de estar en campo de acción, ¿Mm? con muchas colegas, ¿no? Cuando formé la red de criminólogas, que no tenía fronteras, había criminólogas de todos,
pues varios países latinoamericanos. Y había muchos colegas que si se integraban a esto era porque entendían la visión, la filosofía, ¿no? Pues entendían de qué iba, ¿no? Yo creo que la criminología adolece muchísimo de estas bases. Creo que la criminología yo creo que ya llegó el momento, y no creo, estoy segurísima, que ya llegó el momento de que se expanda, de que se vislumbre el potencial que tiene, porque de verdad que lo tiene, sea en el ámbito que sea en la investigación criminal, sea en la procuración de justicia, sea en la ejecución penal, sea en materia de prevenciones primarias o secundarias o terciarias, también llamadas especiales, en los núcleos familiares, en las instituciones educativas, en todos lados debería de verdad haber criminólogos, y lo digo desde una filosofía práctica, habiendo observado las consecuencias de que los sistemas no operen como deben operar. O sea, de ahí viene todo, ¿no? El surgimiento criminógeno y violento. Entonces, si nosotros empezamos a adoptar esta visión que yo llamo holística, que justo estoy trabajando en escribir lo adelanto, esta obra de criminología holística criminológica, aquí justo viene a integrarse este tema de la interdisciplinariedad, de que no es los factores criminógenos, es una interfactorialidad de factores criminógenos, o sea, hay interconexiones en todo. Un sistema familiar no está lejos de un sistema político, ni del sistema de salud, ni del sistema mucho menos educacional. O sea, todo está interconectado. Y somos como pequeños programitas, cada ser humano es un programa de toda la convergencia de estos sistemas. Entonces es lo que nos hace. Si nos ponemos, por ejemplo, en criminología clínica, se habla de la historia clínica criminológica, que yo ya quitaría la parte clínica, ¿no? Y dejaría holística criminológica, porque justo en esta historia de vida de una persona que ya, podríamos decir, se tipificó, o sea, se estableció que cometió una conducta delictiva, vamos a verlo desde esta perspectiva, vemos cómo en su historia hay interconexiones de más que si alguien hubiera visto en un momento oportuno, sea en una escuela, sea en la casa, sea en una sociedad, en un entorno social en el que andaba, si alguien hubiera tenido esta visión crítica y decir esto es un factor de riesgo, pero que se gestó a su vez por una interconexión de otros factores, ¿no? Hablando muy técnicamente. Claro. Es complejo, complejo, y entiendo que por eso no hemos podido profundizar la criminología. Entiendo que... Me ha hecho recordar, bueno, suena un poco, no sé cuál sea el término, tal vez un poco muy juvenil o muy ñoño, pero me hizo acordar, hay una serie de anime que se llama Psycho Pass, que justo trata... Tal vez lo que estoy mencionando, pero llevado muy al extremo, ¿no? De un estado del 2100 futurista que tiene como que medidores de estrés. Para ellos, el estrés o el tema de los medidores de índice de psicopatía era lo crucial como el detonante para una conducta que puede generar un trauma, donde tenían un margen, un medidor que decía qué tanto nivel de estrés tenías y te obligaba a ir a terapia. Y cuando este medidor era muy alto, ya la terapia no era una opción, ¿no? Y te eliminaba, o sea, al final te exterminaba. Pero todo ese estado se regía en que analizaban ese tipo de conductas, ¿no? Desde tu entorno familiar, tu desempeño académico, todos los factores criminológicos importantes, y te lanzaban a los campos que creían que eran más ideales en un intermedio de poder de Estado, pero también de decisión propia. Y a mí me gustó porque fue un tema muy interesante de cómo la criminología, o más que todo como una política criminológica más que criminal, porque la idea era prevenir. Pero ya no voy a spoilearles, es que ahí recomendarles ese tema de la serie, que justo me llamó mucho la atención por ese lado. Disculpe que la cosa por ese entorno. No, pero es que fíjate que justo eso, no tengo conocimiento de esta narrativa, de esta serie de la que hablas, pero lo que tú mencionas es muy, pues podríamos decir, es realidad.
Sí. porque indirectamente si analizamos con una perspectiva crítica e interdisciplinar, pero también de cómo funcionan los sistemas, para eso tengo un apartado de interhumans, Ujú. interhumanos, interser criminológica le llamo, que es un pilar de la formación de alto nivel en criminología que voy a estar desarrollando. Justo ahí yo les expongo cómo esto que acabas de mencionar, Ujú. cómo todo es sistémico e indirectamente, obviamente no te dicen, tú tienes alto nivel de estrés y te voy a mandar para allá, tú por esta composición de todo lo que te integra vas para acá. Ujú. No lo dicen directamente, pero indirectamente nos están mandando. Sí. Sí, o sea, nos están manejando. Entonces, hasta que no llegue un punto de inflexión hacia la conciencia activa, Ujú. o sea, en acción, en movilizarnos para mejorarnos, porque hay algo que nos está realmente, y no es como conspiranoico, pero es una realidad. Pasó Y este esto, caso del fíjate, yo lo Cambridge, profundicé en cada, ¿no? perdón, Justo pasó en este perdón. caso de Cambridge Analytica, que fue esta empresa que hizo esos tipos de encuestas tendencias para regir ciertas políticas en zonas no desarrolladas, ¿no? Entonces se ve que sí puedes manipular y distribuir de diferentes formas una Por conducta. supuesto, estamos, mira, si vamos más profundo, y por eso es que holística criminológica, si vamos más profundo, entendemos que realmente sí hay una alma manipulada, o sea, el ser humano tiene un potencial y esto es real, no es un discurso de autoayuda, no es Claro, real. Está severamente manipulado por los condicionamientos sociales. La psicología nos lo deja muy claro y la criminología crítica lo enaltece. O sea, sí. no lo quita los velos, ¿no? Nos van quitando velos y velos entre más profundizas. Pasa que conmigo todo este conocimiento yo lo adquirí en el campo, ¿no? Interviniendo cientos de personas privadas de la libertad por diversos delitos de alto impacto, homicidios, secuestros, crimen organizado, violaciones, todo lo que te puedas imaginar. Y naturalmente al intervenir todo esto y con esta profundidad intuitiva y con esta profundidad analítica, caes en cuenta de que es Sí. complejo. Es Justo, muy complejo y llega un momento en el que veo criminología y curso de criminología y criminología por acá, hay mucha academia, mucho. y Y me resuena demasiado porque digo, oye, de verdad, vean las entrañas de lo criminógeno. claro, y justo ahí Eso es, debería movilizarnos más. Naturalmente que no sé, no, a lo mejor no hay muchos criminólogos y criminólogas que lo vean desde esta perspectiva, pero entonces después del empirismo, del campo de acción es que yo salgo y justo ahorita, fíjate, que si yo no hubiera sido mamá, madre, tal vez todavía estuviera en campo metidísima, pero esto me ha servido mucho porque me he inclinado hacia la investigación teórica ujú, para dar refuerzo a todo este conocimiento empírico que a final de cuentas los que están en las jerarquías, ¿no? Los que movilizan los sistemas saben que así funciona, pero nadie te lo va a mostrar nunca. O sea, nos toca descubrirlo y nos toca hacer algo al respecto, porque el mayor reto no es saberlo. El mayor reto no es tener conocimiento de ello o tener conciencia. O sea, el reto de verdad crucial al que nos enfrentamos es llevarlo al campo de acción y generar cambios trascendentes en cada ser humano que intervenimos. Yo te podría hablar de historias que bien podrían servir para series de televisión de esas que están muy de auge. O sea, historias aberrantes, de verdad. Pero no es mi objetivo, claro, ¿sabes? Estar expandiendo ¿Para qué? O sea, yo siempre digo que ese tipo de información se debe hacer en un lugar cerrado, sí, expertices en el tema, que quieran meterse lleno a prevenir, ¿no? Pero estar divulgando así como que te voy a hablar de este asesino y no, no va conmigo. Entonces, seguimos promulgando esto que es esta ciencia tan compleja y tan potente, obscuras, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver el morbo de que la criminología no tenga el impacto que tiene, porque es o morbo o pura academia. sí, Y el están en esos dos lados. empirismo, hay muchos jóvenes criminólogos que van a campo y que quieren prevenir,
sí tienen algo genuino, que quieren prevenir en escuelas, en niños, etcétera, en núcleos centrales, pero les falta esta formación profunda e integrativa, ¿no? Y yo te podría decir que a mí, por ejemplo, la maestría en investigación integrativa y pensamiento complejo en la Escuela de Edgar Morin me ha dado las bases, más bien te podría decir que estas maestrías que estoy estudiando ahorita no es como que un nuevo descubrimiento, ¿sabes? O un nuevo conocimiento. Es como que vienen a reforzar lo que yo ya traía a partir del empirismo. Claro, es un nivel ya más profundo incluso, ¿no? De entendimiento académico. Uy, maestra. A ver, ¿Me escuchas? Se me sí, cerró. Ya. sí, ahora sí. Ah, aquí está. Nos quedó No sé qué pasó. comentando que esto complementaba lo que usted ya sabía previamente, ¿no? Lo reforzaba. Sí, bueno, sí, eso te decía. Entonces no te puedo ver. A ver, dame un momentito. Dice que mi conexión está lenta. Sí, entonces, pues eso, ¿no? Hay mucha necesidad de una formación integral toda en todo lo que esto implica. Yo, por ejemplo, tengo términos muy arraigados ahorita con todo el estudio que estoy llevando, ahora sí que teórico y documental, pero en donde además estoy integrando pues toda esta experiencia, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo que este cuerpo de conocimiento surja, que estoy empezando a crear en holística criminológica, tiene su fuerza o su potencia, o sea, sí, la columna vertebral es el empirismo puro. Y ya lo demás pues viene a reforzar, porque de cierta forma pues tenemos que tener bases, ¿no? Claro. Es una ciencia, como Es la un criminología. campo interesante que no también no estaba tan inmiscuido en el tema ni muy enterado, pero que creo que la podríamos invitar también a futuro para una sección específicamente de esa, ¿no? Con preguntas desarrolladas ahora que menciona el tema, para ver también qué percepción hay sobre esas ramas, ¿no? Lo cual es interesante. A mí también Claro. justo me motivó mucho el tema de la prevención, pero también me he dado cuenta que a pesar que es un pilar muy importante de la criminología, no es un pilar que muchos le tomen importancia, lamentablemente. O no desde raíz, ¿no? No trabajamos, que no lo educativo, por ejemplo, como rama es escaso. No es una especialidad que muchos Ujú. aborden, ¿Y ni sabes hablar. por qué? Porque no conviene que haya prevención, hablándolo desde la criminología crítica. Sí, A nadie le interesa la prevención, de hecho, solo a los criminólogos y criminólogas que tenemos interés, vaya. A nadie le sí. interesa que las personas profundicen, que las personas sean críticas, que las personas sean propositivas. Ese es un contracorriente, ¿eh? O sea, quien lo haga, y me incluyo tu servidora, vamos contracorriente. Yo siempre he dicho, yo voy contracorriente porque lo veo y lo siento en los sistemas en los que he estado. Pero es bien bonito, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios o también en los sistemas en los que he estado, tal vez el equipo operativo, tú lo ves que es contracorriente, literal. A mí me llegaron a decir así de que tú traes unas formas muy correctas de hacer las cosas y así no funciona aquí. O te adaptas al sistema o te van a sacar, ¿no? Y yo así de no me van a sacar, yo me voy a sacar del sistema. Pero era el sistema. Allá hablando de las personas a quienes nos dirigíamos, en este caso personas privadas de la libertad o las víctimas en el otro contexto, o las personas a las que íbamos a investigar en el otro contexto de procuración, era muy satisfactorio. Fíjate, curiosamente, el objeto de intervención era muy satisfactorio. O en la asociación civil, en donde interveníamos jóvenes y familias, naturalmente todos los núcleos que lo integraban, era muy satisfactoria la respuesta que yo tenía del campo de acción directamente propio de la criminología, no del personal operativo que integraba los sistemas, para nada, o sea, del campo de acción. Que te dieran gracias o que te dijeran cómo hiciste para entrevistar a esta persona que entró por un delito tan grave, que estaba Mm, etiquetado como de alto riesgo en un sistema de alto impacto. Nadie lo quería entrevistar
porque era muy agresivo, a una psicóloga la quiso golpear, tuvieron que estar 2 elementos de guardia y seguridad con él porque, sí, muy agresivo. ¿Cómo le hiciste para entrevistarlo 2 horas y además que te diera las gracias por la entrevista, ¿no? Y entonces eso era lo más satisfactorio para mí, humana y profesionalmente, porque decía, bueno, quiere decir que no soy yo la que está mal, Claro. ¿sabes? Por supuesto que nunca lo he dudado, porque yo tengo una convicción muy firme y el campo de acción me lo demuestra. Te demuestra cuando estás haciendo las Las cosas bien. bien, sí, así es. Ahora, Pero, ¿de qué venía tu pregunta? Creo que me desvío un poco. no, está perfecto, está muy bien, muy bien. Justamente en este relato ya van contestando varias preguntas que tenía justamente y está excelente. Me gusta que fluya así, ¿no? Que no sea un lapso de preguntas-respuestas, sino que fluya en lo que Ah, usted va queriendo ok. contar. Mira, que te iba a decir que lo de las prevenciones, Ujú. este, que a nadie convenía, empezamos, ¿verdad? Sí. De que a nadie conviene porque yo, por ejemplo, decía, no sé si todas las criminólogas y todos los criminólogos sean como yo, Ujú. críticos, pero no porque soy crítica propositiva, sino por una abstracción de cómo está operando todo a fondo, o sea, lo oculto, lo que no puedes ver, ¿sabes? Ujú. Así de que veía una persona que estaba conversando con alguien, pero por dentro tenía otras intenciones, literal, así, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a percatarme de eso, pues vi al sistema, ya hubo un momento en que lo vi como riesgo para mí, para mi integridad humana, por lo que ya yo estaba empezando a querer generar en ese sistema. Entonces, yo también, la parte intuitiva me dijo, es momento de dejar, ¿no? Presento mi renuncia y me voy, la más feliz y satisfecha del mundo, así como que ya hice lo que tenía que hacer y ya puedo morir en paz, ¿no? Claro. Justo. Entonces, Ujú. Termine, maestro, disculpe que le interrumpa, termine. veía que así funcionan los sistemas, por eso te digo, o sea, así funcionan los sistemas. Y hubo testigos de esto, naturalmente, de que si ven que tú quieres mejorarlos, ya sea un sistema, pues así de esa naturaleza, un sistema social o un sistema humano, o sea, todo lo que nos integra, porque nosotros somos un sistema muy complejo humanamente. Eso que decías del estrés, pues es una activación de unas de algo biológico, ¿no? De esas secreciones neuronales, pero bueno, es todo un tema. Entonces, cualquiera que quiera movilizar sistemas para bien, naturalmente no es conveniente, ¿no? Sí. Pero el sistema tiene tan bien diseñada su estrategia que las mismas personas que están tan metidas en el sistema van a ser parte del sistema para sacarte, aunque ellas sepan que necesitan esto, que el sistema lo necesita. Y ese es justo el Así de principal, complejo, así de complejo. pues ese es un principal obstáculo bien grande de pasar de política criminal a una criminológica, ¿no? Es difícil poder instaurarla en un mecanismo adecuado, ¿no? Porque realmente los delitos que nosotros observamos de manera corriente o común, por así decirlo, no son los que realmente afectan bastante, ¿no? Sino son los sistemáticos, los que forman por parte incluso del Estado. No es el homicida que mata una vez y se va preso, no es el que mata sistemáticamente, ¿no? O el que roba una cartera, no, es el que te roba los impuestos que escalan a 5, 10, 20 millones. Entonces son una realidad que a veces, por ejemplo, Que Zafrani lo nosotros mencionaba. estamos interviniendo Ajá, las consecuencias de eso. sí, Nosotros realmente intervenimos en consecuencias. Ujú. Todo lo que intervenimos en sistemas penitenciarios, en comisiones de víctimas, en comisiones de derechos humanos en cualquier nivel, sea local, estatal, municipal, estatal, nacional, internacional, todo son consecuencias sistemáticas que están paridas justo por la inequidad y las violaciones graves a derechos humanos de sí. poblaciones altamente vulnerables. La Justo, desigualdad. justo iba una pregunta que a veces también es muy común que me han realizado unos chicos con respecto a la profesión, ¿no? Tal vez ya va saliendo un poquito del tema, tal vez, pero me interesaría y casi también se lo pregunté al anterior entrevistado, que era, dentro de este campo profesional, así como se ha trabajado en el Estado en varias áreas que podrían considerarse de alto riesgo, me imagino que a cualquier criminólogo a veces le llega alguna dedicatoria, ¿no? Alguna carta poco amigable
atentando contra su integridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hace con esos fans medio desviados de este tipo de profesión, ¿no? ¿Cómo lo gestiona? ¿Qué hace frente a ese tipo de amenazas a la integridad o a su grupo? ¿Es algo que realmente le cuestiona y seguir con el trabajo? ¿Se sigue, distribuye, lo etiqueta de una forma diferente? Porque es algo que realmente impide. Hay muchos chicos que desertan de esta carrera porque dice justo lo que usted menciona, ¿no? No voy a poder hacer nada porque si hago esto me van a mandar a matar, ¿no? Y peor en mi país que ahorita está en un grado de violencia sistemática muy, muy alta, ¿no? Uf, am, es que creo que volvemos a lo mismo, y hablando Mm. desde mi experiencia. Fíjate que yo nunca tuve Ujú. ninguna incidencia de ese tipo. Ah, sí. Más bien, te digo, más bien lo que estaba conmigo era sistemático, el sistema. O sea, sí hubo varias situaciones Ujú, que ahorita no me siento preparada para compartir, ujú. en donde podría decir que me sentí amenazada por el sistema, Mm, literal, muy fuerte. Entonces, pero a su vez, pues estaba muy protegida también porque, curiosamente, todas esas personas que yo intervenía ujú. en todos los ámbitos en los que estuve, en la asociación y en las fiscalías y en los sistemas públicos, perdón, eh, más bien como que me protegían, ¿sabes? No en un sentido de vamos a cuidar a la criminóloga, Claro, no, pero como ellos no dejan de ser seres humanos, ¿sabes? Y no dejan de entender cómo funcionan los sistemas porque lo experimentaron y gracias a eso están en donde están. sí, Entonces, como que se veía, ¿no? De que ella no es del sistema, ella es un ser humano que quiere ayudar humanos. Y lo sé porque, por ejemplo, trabajadora social, desde que, no sé, en un comentario, por darte un ejemplo, hago, ¿no? ujú, Hoy quedó la opinóloga de que iba a haber un taller, porque entre todo lo que hacía también me gustaba compartir con ellos para temas de concienciación. Entonces, enojado, ¿no? Que un privado de la libertad agresivo. Y sí, otros empezaron a decir, a defender, ¿no? A la criminóloga y a decir, oye, tú sabes que todo lo haces y todo ese tema. Bueno, no voy a entrar en detalles. Y ujú, entonces que el agresivo se calmó y entendió. Entonces me comentó la trabajadora social, Lupita, era de confianza, y me decía, Lupita, me sorprendí con lo que pasó. wow, Porque fulano, no decir nombres, ya ves, súper agresivo, dijo, ¿en dónde está? Dijo que iba a venir a dar un taller. Y todos se levantaron bien enojados y dijeron, no, de la criminóloga no vas a hablar, ella nos da y bla, 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 ¿no? Entonces eso a mí me llenaba de decir, wow, pero era un tema de conexión, de eso que te hablaba, ¿no? De humana con humano. O sea, yo llegaba y, primero cuando yo hacía intervenciones, ujú, sea para lo que fuera, sea una solicitud judicial, o sea para clasificación, o sea para plan de tratamiento, lo que sea, para plan de actividades, perdón, antes ujú. tratamiento, yo nunca veía a esas personas como el criminal, con Claro, las etiquetas. Yo era consciente de que estaban ahí por una conducta criminógena, pero no era que yo dijera, él es el criminal y yo, no, es un humano y ya entendía yo todo el proceso que lo llevaba allí, ¿no? Y claro. así lo trataba. Entonces, eran tan ricas las intervenciones aplicadas desde esta perspectiva, porque yo no me quitaba naturalmente de mi rol de criminóloga, Ujú. pero también tampoco me quitaba de mi rol humano. Y es difícil conducirte con estas dos esferas e integrarlas, porque esa es la fractura que luego pasa entre criminólogos que no logran integrar y dicen, no, es que Sí. yo, humano allá, y aquí yo soy criminólogo y la autoridad, y a ver, cabrón, me vas a decir que, espérate, así no es, ¿no? Ahí Eh, está esa y eso, estimación, pero ¿no? nunca, fíjate que nunca, más bien siempre fue como muchas muestras de gratitud indirectamente. Y pues del sistema, ahora sí que del sistema fue de donde ujú, más hubo situaciones así, pero Interesante nada, experiencia, maestra. sí, sí.
Has tenido experiencias bien peculiares. Hay muchas situaciones que es primera vez que las escucho también. Es Sí, una son entrevista un poco me bien. salgo del molde. Ahora, me gustaría hablar sobre esta faceta que es muy parecida a la que yo todavía estoy iniciando, pero se lleva más tiempo. Esta parte de usted como creadora de contenido en redes, ¿no? Sobre todo en YouTube, eh, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Cómo se siente usted como criminólogo tal vez también hacer este punto? Porque en mi aspecto personal dudé muchísimo en crear este contenido por el hecho de que no hay muchos criminólogos que hagan creación de redes sociales o contenido. Bueno, me imagino obviamente por obvias razones de protección entre esos temas, pero justamente esta exposición en internet a esta juventud, ¿cómo ha sido recibida? ¿Cómo usted lo toma? ¿Cómo usted lo aborda incluso, ¿no? En las temáticas que toca. Mira, comenzó como todo comienza en mi vida en relación a la criminología muy genuinamente. Ujú. Me acuerdo que ya estaba yo en el sistema penitenciario, ya estaba yo en el sistema de alto impacto, porque estuve en dos sistemas diferentes. Y estando allí, te digo que yo estaba absorbiendo tanta información, era de verdad tanta información, yo estaba muy abierta, no sé qué pasaba, o no sé si, no sé, pero bueno, necesitaba expresar, necesitaba sacar lo que estaba yo en mi cerebro conectando y decía, y como veía a algunos colegas que nada que ver con esto, decía es que tampoco nunca me decía yo, pues yo soy rara o yo por qué. No, porque yo siempre he entendido mi naturaleza, ¿sabes? Ujú. Y yo entendía también cómo funcionan los sistemas, que realmente hay mucha programación humana. Eso, o sea, pues de ahí viene la tecnología, ¿no? Copian Claro. cómo se programa el ser humano y lo trasladan a la tecnología. Pero bueno, entonces yo, sí, si profundizamos, bueno, yo necesitaba expresar. Y entonces me surgió la idea, dije, voy a abrir una página y voy a empezar a compartir, obviamente no toda mi experiencia en el sistema, Claro. como, como eso que hago, que comparto muy genuinamente, ¿no? De repente una frase y empezaba a compartir frases que aparentemente era una frase así sencilla, pero que tenía un trasfondo tan complejo, o sea, toda una historia, y empecé a compartir a partir de ello sin afán de decir quiero tener seguidores, quiero nada de eso, o sea, Claro. fue como un libro abierto, literal. Y pues ahí empecé. Cuando vi que empezó a recibirse la información que compartía, pues para bien, por lo que me comentaban, dije, bueno, voy a empezar a compartir. O sea, si no lo puedo compartir tal vez con colegas que están en el mismo sistema porque simplemente no Ujú. resuenan, o sea, ellos están, pues ahora sí que en el sistema. Claro. Lo voy a hacer con las nuevas generaciones. Yo pensaba, desde ahí yo veía, necesitamos que lleguen criminólogos y las nuevas generaciones son el campo fértil. Sí. Que vengan con este espíritu humanista, que vengan con este espíritu sí profesional, que tengan bases elementales como son determinadas habilidades que llamo yo ahorita maestras, porque la verdad es que es bien difícil introyectarlas en personas que están en una caja mental de que, bueno, es complejo. Pero yo veía, ¿no? Esa posibilidad de sembrar en jóvenes y fue cuando empecé. Empecé y pues sigo, sigo ahí. Increíble. Bueno, creo que es el mejor contenido, ¿no? Un contenido que no busca la fama o la popularización, sino un contenido sincero y transparente, ¿no? Creo que hace del Internet un lugar más sano, creo, en vez de tanto desahogo de desinformación a veces, ¿no? Por el hecho de solamente obtener seguidores o reconocimiento digital, ¿no? Ahora, maestra, estamos entrando ya en esta etapa final de la entrevista, ya nos queda poquito tiempo, lamentablemente. Quiero hacerle unas dos preguntas. La primera es, este, ¿cuál ha sido el momento de mayor orgullo en su carrera? Lo que le hace sentir más feliz o lo que ya ha hecho o que, que le llena el corazón, ¿no? Por así decirlo, profesionalmente. Am, Creo que lo que te comentaba hace un rato, Ujú.
recibir, observar y que me lo hagan saber los resultados que tengo en cada intervención que he tenido, ¿no? Esto y también en el momento en que te lo reconocen, no se siente como algo egoico, sino decir gracias, ¿no? Gracias Dios, gracias criminología, gracias experiencia, gracias todo por permitirme influir en esta persona tan benéficamente. Sí, creo que es... Eso, o sea, no es algo académico, ¿sabes? No es como que crear esto, o escribir aquello, o la obra que viene en camino, no. Es directamente relacionado con los seres humanos que intervenimos. La gratificación de Sí, poder hacer criminología, ¿no? También es un aspecto bien humano poder así, acercarse. Eso simple y es muy llanamente. cierto. Ahora, Sí. maestra, ¿hay algún tipo de pregunta que tal vez hubiera deseado que le realice, que desee comunicar? ¿Y hay algún tipo de contacto que usted desee dar tal vez a las personas que vean esto les interese tal vez saber más de todo lo que hemos conversado, algún medio por el cual la puedan seguir? Y al final también si hay algún tipo de consejo o reflexión que usted quiera dejar para terminar. Pues mira, de preguntas, pues no sé, creo que es suficiente tal vez para ti y para las personas. Espero puedan digerir de la mejor forma todo esto. Voy a empezar, yo estoy empezando con un canal de YouTube porque dada mi situación actual de ser madre, de estar en casa, de tal vez no poder salir a campo de acción como me gustaría, decidí abrir este canal de comunicación para empezar. Yo creo que todo es justo y perfecto. Y creo que es el momento de empezar a establecer este cuerpo de conocimiento para compartirlo. Y pues eso, viene la formación de alto nivel en criminología que he pospuesto ya 2, 3 años. Tengo trabajándola y la sigo posponiendo pues por las actividades naturales propias de ser madre. Este, viene eso, los invito a que entren a www.mariabarrera.com. Ahí ofrezco algunos servicios, actividades, pero sobre todo pues esta perspectiva holística, ¿no? En criminología. Y estoy empezando, retomando el vuelo en este campo ahora de transmisión de conocimientos, pero sin nunca dejar. A ver, un momentito, hemos perdido la señal de la maestra. En un momento retomamos. Y está volviendo a conectar la maestra. Pues nos estaba comentando de su red social de Instagram, creo que justamente estaba mencionando y ahí se cortó, maestra. ¿Te comparto? Ajá. Página web www.maestramariabarrera.com. Y pues voy a estar en Instagram, estoy también como Maestra María Barrera, en YouTube, en Facebook. Por ahí estoy compartiendo. El mensaje que dejaría a los jóvenes y a los profesionales en general, sin importar la edad o el estatus académico que tengan, maestrías, doctorados, lo que sea, postdoctorados, es que no debemos ser omisos ante la realidad humana que estamos vivenciando hoy, que vivenciamos ayer y que seguramente seguiremos vivenciando al futuro si seguimos con la misma forma de hacer y ejercer criminología. Y ramas en general dedicadas al tema social y humano. ¿Sí? Yo creo que es un momento muy importante, es un momento muy importante en el mundo para comenzar a ver. Yo creo que el mundo está cambiando, todo está cambiando, la ciencia está cambiando, la tecnología va a escalas impresionantes, pero la conciencia humana y el comportamiento humano siguen en decadencia. Entonces, yo creo que es el mensaje que dejaría, que hay muchísimo que profundizar, que hay mucho que aprender y sobre todo hay mucho que hacer, iniciando por cada uno de nosotras y nosotros. Y pues eso sería. Y pues muchísimas gracias, Abraham, por tu tiempo y por tu espacio. A usted, maestra, de verdad ha sido un gusto poder entrevistarla. Creo que ha sido una entrevista muy grata, también de manera personal, de mucho aprendizaje, de muchas reflexiones también, creo, de bastantes reflexiones sobre el avance tanto de la criminología como una forma crítica, como también de una forma futurista, que creo que es
lo más crucial con lo que viene ahora, ¿no? Bueno, maestra, ha sido un honor tenerla. Espero que a futuro podamos volver a tener otro tipo de entrevista con tiempo y también incluso una sección para ver el tema de criminología holística que de verdad me ha dejado totalmente bien intrigado, que creo que es un tema muy, muy importante que se debería conversar el tiempo que sea necesario conversarlo. Así que bueno, esto ha sido Bien, Cápsulas y le agradezco mucho, ha sido un gusto. Así que bueno, con ustedes, la maestra María Barrera. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. espero que estén bien. Creamy capsulas, creamy capsulas, creamy capsulas, creamy capsulas.